Divide y vencerás. Sus grandes autores pusieron los cimientos de la literatura occidental. Sus grandes filósofos transformaron nuestras mentes. Y sus grandes monarcas conquistaron el mundo conocido. La antigua Grecia fue un imperio de extremos, de ideas revolucionarias propagadas mediante sangrientas conquistas. Grandes imperios. Los griegos. Primer acto. Las guerras homéricas. A finales del siglo VI antes de nuestra era, la antigua Grecia, un territorio situado en la frontera entre Asia y Europa, estaba dividido en ciudades-estado. Dichas ciudades solían ser enemigas, pero tenían en común el uso de la lengua y la escritura griegas, de cuya poderosa épica dejó constancia el poeta Homero. Para los griegos, Homero era el poeta con mayúsculas. Él era el culmen del baremo que se usaba para medir a todos los escritores, poetas y filósofos que vinieron después. Sus obras eran los textos de referencia de todos los filósofos y escritores. En ellas supo transmitir los ideales griegos, por lo que se usaban como libros de texto, como manuales de aprendizaje. La Ilíada y la Odisea, sus relatos poéticos de la mítica guerra de Troya, inspiraron a generaciones de soldados griegos. La guerra de Troya fue la madre de todas las batallas. Los griegos le daban mucha importancia a su identidad y la construyeron en base a su oposición con otras culturas. El concepto de que los griegos eran mejores que los demás se creó por oposición. Los otros eran bárbaros. ¿Y quiénes eran? Aquellos que no hablaban griego. La guerra de Troya fue, por tanto, un choque entre civilizaciones, un enfrentamiento entre los griegos, la civilización auténtica, y los bárbaros. La Ilíada comienza al final de la guerra, con el asedio del rey Agamenón a la ciudad de Troya. El arma infalible del rey era Aquiles, el hijo de un humano y una ninfa inmortal. Aquiles es el arquetipo del guerrero griego. Aquiles era un semidios, hijo de una Nereida y un humano, Tetis y Peleo. Entonces, ¿por qué era casi inmortal? Porque cuando nació, su madre le bañó en la laguna Estigia para hacerle inmortal, pero le sujetó por el talón. Y eso hizo que esa pequeña parte de su cuerpo fuese su punto débil. De ahí la expresión talón de Aquiles. Durante parte de la Ilíada, Aquiles se niega a luchar por su enemistad con Agamenón, pero pronto se ve obligado a empuñar la espada. Aquiles se unió a la batalla porque su amigo Patroclo, su mejor amigo, murió llevando su armadura. Él se enfureció y quiso vengar su muerte. Armado con su gran lanza y su armadura forjada por Hefesto, Aquiles se une a la lucha. Homero se deleita describiendo la violencia de la batalla. Así, los olípedos caballos, a las órdenes del magnánimo Aquiles, pisoteaban cadáveres y broqueles. Debajo, el timón estaba entero salpicado de sangre, y las barandas alrededor de la caja, hasta donde llegaban las gotas que despedían las sequinas pezuñas y las que procedían de las llantas. Estaba ávido de ganar gloria el Pélida, e iba manchando de mortandad sus inaferrables manos.
Los divinos embates de Aquiles obligaron a los troyanos a refugiarse tras las murallas de la ciudad. Pero el hijo del rey Príamo, Héctor, se quedó fuera. Él sabía que si no se enfrentaba a Aquiles, su hogar sería destruido. Héctor era quien había matado a Patroclo, y Aquiles vio que tenía la venganza en bandeja. Los dioses le dicen que debe afrontar su destino y luchar contra Aquiles frente a las murallas de Troya, con la única arma que tiene a su alcance, una espada. Pero Aquiles le derrota en el primer envite. Héctor no suplica por su vida, ya que eso sería una deshonra. No obstante, le ruega a Aquiles que deje intacto su cuerpo, algo crucial para los antiguos guerreros. Héctor muere, pero no sin antes advertirle a Aquiles que a él le aguarda el mismo destino. Aquiles le ignora y jura profanar su cuerpo para vengar la muerte de Patroclo. Ató el pie de Héctor a su carro y lo arrastró por el campo de batalla, destrozándolo. Al lector moderno le impresionará esta violencia, pero para los griegos era normal. Aquiles es el héroe griego por excelencia. Esta idea surge con la Ilíada y se mantiene durante toda la historia de la antigua Grecia. Es un ejemplo a seguir para todos, tanto para Alejandro Magno como para los emperadores romanos. Aquiles es la encarnación del valor, la virtud y el heroísmo. En la segunda gran obra de Homero, la Odisea, la acción se sitúa justo después de la guerra de Troya. Narra el viaje de Odiseo, el rey de Ítaca, de regreso a casa con su esposa Penélope, que lo cree muerto. Surca los mares durante años, encontrándose con extrañas tierras, personas, dioses y monstruos hasta que logra reunirse con su amada. Odiseo era el arquetipo del explorador, el marinero que viajaba por el Mediterráneo en busca de aventuras, de nuevas oportunidades. Eso era justo lo que hacían los antiguos griegos. Exploraban el Mediterráneo en busca de nuevos territorios donde establecer sus colonias. Aquiles el guerrero y Odiseo el explorador eran los mitológicos ejemplos a seguir de los ambiciosos griegos. A finales del siglo VI antes de nuestra era, Grecia empezó a soñar con convertirse en un imperio. Cuando pensamos en Grecia, las dos ciudades que nos vienen a la mente son Esparta y Atenas. Estas dos ciudades ya eran bastante poderosas en el siglo VI. Pero en aquella época había otra ciudad que no podemos dejar al margen: Corinto. Corinto era una ciudad que tenía no uno, sino dos puertos. Uno que daba al mar Egeo y otro al Jónico. Sobre el 510 antes de nuestra era, el ateniense Clístenes propuso una nueva forma de gobierno, la democracia, que significa el poder para el pueblo. Se le llama el padre de la democracia porque lo que hizo fue aplicar una reforma muy profunda del sistema social de Atenas. Separó a las antiguas tribus basadas en la sangre, en el derecho de nacimiento, en diferentes familias, y reorganizó a la población en nuevas tribus artificiales. Formó 10 nuevas tribus, juntando gente de las diferentes regiones de Atenas y Ática, sin tener en cuenta su estirpe familiar o su rango social. Este hecho fue lo que realmente
cambió la forma de hacer política en Atenas. Esta sociedad contrastaba totalmente con la espartana, que estaba regida por dos reyes provenientes de dos familias aliadas. La sociedad espartana se basaba en la cultura del guerrero y en la denigración de los hilotas, sus esclavos. Tenían una región llena de personas que trabajaban para ellos en la producción agrícola. Gracias a ellos, los guerreros espartanos obtenían su sustento y podían ignorar las tareas agrícolas para centrarse únicamente en la guerra. En el 490 antes de nuestra era, Atenas y Esparta eran las dos potencias militares principales de Grecia y tuvieron que afrontar una amenaza mortal. Un nuevo imperio había surgido en el este, Persia. Los griegos debían dejar sus diferencias a un lado y luchar por su patria para frenar a aquel ejército imparable. Segundo acto, la invasión persa. En el 490 antes de nuestra era, Grecia estaba formada por una frágil confederación de ciudades-estado. Pero en el este se alzaba un pueblo conquistador como nunca antes se había visto: el Imperio Persa. Los persas conquistaron y absorbieron antiguos reinos de Babilonia, Asiria y Egipto. Era un imperio enorme, un crisol de lenguas y culturas, y además estaba muy bien administrado. Estaba gobernado por el rey de reyes, el rey de Persia, que controlaba todo el imperio desde las capitales Persépolis, Susa y Ecbatana. ¿Y cómo veían a los griegos? Comparada con su gigantesco imperio, para ellos, Grecia era como una pequeña provincia. El rey persa era Darío I, que se la tenía jurada a Atenas por haber ayudado a las ciudades griegas de la costa de Turquía en su rebelión. En el año 490, Darío congregó a su armada y se hizo a la mar. Creía que si tomaba Atenas, el resto de Grecia caería como fichas de dominó. Después de arrasar las islas Cícladas, Naxos incluida, los persas se dirigieron hacia Atenas y desembarcaron en la costa. En ese momento, los atenienses se encontraron completamente solos con el enemigo a las puertas. Los generales persas tenían un guía, Hipias, un ateniense exiliado. Hipias era el hijo del antiguo tirano de Atenas, Pisístrato. Hipias fue enviado fuera de Atenas con la ayuda de Esparta. Tras su exilio de Atenas, buscó refugio entre los persas y por eso les ayudaba y les proporcionaba valiosa información estratégica y logística sobre Ática y su territorio. El ejército ateniense estaba comandado por 10 generales o strategoi. Se turnaban el mando, pero uno destacaba entre el resto: Milcíades. Milcíades
Provenía de una importante familia ateniense que llevaba varias generaciones gobernando una satrapía en Tracia. Eso significa que administraban, bajo control persa, una importante región del norte de Grecia. Pero cuando la familia quiso independizarse del control de los persas, perdió el gobierno de la región. Y Milcíades regresó a Atenas, donde se hizo estrategos. Hipias y su hermano asesinaron al padre de Milcíades, lo que le daba un cariz personal a esta batalla. En los campos de Maratón, 10.000 griegos se enfrentaron a las masivas fuerzas invasoras persas, 25.000 soldados de infantería y tropas de apoyo de decenas de miles de hombres. Milcíades y los demás estrategoi sabían que necesitaban refuerzos, por lo que enviaron un mensajero a Esparta, el epicentro del poder militar griego. El mensajero Filipides corrió 240 kilómetros en 2 días para entregar la misiva de los generales atenienses. La respuesta de los espartanos fue decepcionante. Los espartanos respondieron que estaban celebrando un ritual religioso muy importante y que, debido a sus creencias, no podrían emprender ningún tipo de acción militar hasta la siguiente luna nueva. En Maratón, los atenienses se enfrentaban a una difícil decisión: esperar a la llegada de los espartanos o atacar de inmediato para llevar la iniciativa. Los estrategoi no querían que decidiera Milcíades. Heródoto cuenta que hubo tediosas discusiones en torno al momento del ataque, pero al final Milcíades se impuso sobre los otros generales y decidió atacar antes de que llegaran los espartanos. Milcíades dio la orden de ataque. Los persas reaccionaron de manera efectiva y obligaron a los griegos a replegarse. Pero a medida que fue avanzando la batalla, se hicieron patentes ciertas ventajas de los griegos. La armadura de bronce de los hóplitas era extremadamente efectiva contra las lanzas y las flechas persas. Los griegos destrozaron a los persas por los flancos y acorralaron la zona central de su formación hasta romperla. Los soldados persas eran aniquilados sin piedad. Murieron unos 6.000, mientras que los griegos solo perdieron unos 200 hombres. No se sabe qué le pasó a Hipias, pero una cosa está clara: Milcíades fue el gran héroe de la batalla de Maratón. La victoria de Maratón supuso un gran punto de inflexión para los griegos. Militarmente eran superiores al mayor imperio de la tierra. Pero Milcíades apenas pudo disfrutar de su momento de gloria. En el 489, fracasó una de sus campañas militares y perdió su prestigio. Aprovechando este hecho, Temístocles se hizo con la comandancia. Temístocles no pertenece a la aristocracia. En la antigüedad, los políticos siempre provenían de familias nobles, pero no olvidemos que en el año 509 se introdujo un nuevo sistema político en Atenas: la democracia. Temístocles apoyaba a las clases bajas. Hoy en día habríamos dicho que era de extrema izquierda. Defendía los derechos del pueblo.
Temístocles propugnó el desarrollo de la armada con el fin de ahuyentar a los invasores extranjeros que se aproximaran por el mar. El lobby de los conservadores atenienses luchaba por conservar su poder sobre los terrenos y su líder era el enemigo de Temístocles, Arístides. En público solo debatían asuntos políticos, pero Plutarco narra en sus crónicas una rencilla personal por el amor de un joven llamado Estésilao. La enemistad de ambos dimanó de su amor por Estésilao de Ceo, un joven sumamente gracioso en la forma y figura de su cuerpo. En el año 485 antes de nuestra era, Temístocles envió a Arístides al exilio y al fin pudo llevar a cabo su proyecto de expansión de la armada ateniense. Convenció a los atenienses de que necesitaban una gran flota y construyeron 200 barcos trirremes. Pero la valía como estratega de Temístocles no tardó en ser puesta a prueba. En el año 480 antes de nuestra era, los persas regresaron. 10 años después de la batalla de Maratón, Jerjes I, el nuevo rey de Persia e hijo de Darío, decidió vengar la derrota sufrida por su padre y organizó una gran campaña militar para la que movilizó a todo su ejército. Jerjes derrotó a los griegos en Tracia y Macedonia. Los buques persas avanzaron por la costa sin problema, pero las tropas terrestres tuvieron que atravesar un paso muy estrecho, el de las Termópilas. Solo podía pasar un reducido número de soldados al mismo tiempo. Los griegos se dieron cuenta de que era un punto crucial para al menos ralentizar a los persas. Temístocles optó por esta estrategia mientras organizaba la defensa y pidió ayuda a los espartanos. Los atenienses convencieron a los espartanos explicándoles que los persas no solo eran una amenaza para ellos, sino para todos los griegos. Esparta envía a uno de sus dos monarcas, Leónidas, con un grupo de 300 soldados que conformaban su guardia real. Aquellos soldados eran espartiatas, lo mejor del ejército espartano, y no iban solos. Les acompañaban otros 7.000 soldados que fueron enviados a las Termópilas para frenar el avance de los persas. Su destino estaba escrito. Esos 300 espartanos participaron en una de las batallas más famosas de la historia. Tercer acto, Jerjes y la segunda invasión persa. En el año 480 antes de nuestra era, un pequeño escuadrón griego liderado por 300 espartanos se enfrentó al enorme ejército invasor persa. El rey espartano Leónidas sabía lo peligrosa que era la misión. Sabía que no podía vencer a los persas en una batalla sin cuartel, pero debía contenerles mientras sus aliados preparaban la defensa en el sur. Podemos interpretar este episodio como un intento de los espartanos de borrar lo que ellos veían como una mancha en su historial, porque era evidente que dejaron pasar la oportunidad de ayudar a los atenienses en la batalla de Maratón. Por eso, en este caso, tratan de subrayar su contribución. No la exageran, pero insisten en que quede constancia. Al principio Jerjes se mostró receloso, pero en cuanto descubrió un paso secreto entre las montañas, desplegó todo el potencial de su ejército. En ese momento, Leónidas ordenó la retirada de la mayoría de sus hombres. Solo aguantaron hasta el final, él y sus 300 guardaespaldas.
Se dice que cuando los espartanos partían a la guerra, sus madres les daban los escudos diciendo o con él o sobre él, lo que significaba que si no volvían con el escudo, más les valía estar muertos. En un momento de la batalla, un traidor llamado Efialtes les descubrió a los persas una ruta alternativa, un pasadizo que les permitía rodear a los espartanos y al ejército griego. Cuando Leónidas se dio cuenta de que conocían ese atajo, supo que no sobrevivirían y que lo único que podía hacer era frenar su avance por un tiempo. Leónidas y sus 300 hicieron honor a sus ideales guerreros, luchando hasta el final. En la colina de las Termópilas sigue la placa con el famoso epitafio del poeta Simónides. Caminante, ve a Esparta y di a los lacedemonios que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos. Desde las Termópilas, Jerjes accedió al sur de Grecia y Atenas. Intentad imaginaros al ejército persa avanzando por Ática. Una vez derrotado Leónidas, nada se interpuso en su camino. Temístocles no tuvo más remedio que convencer a los atenienses de que abandonaran la ciudad a la ira de los persas y se refugiaran en la isla de Salamina. Un ataque frontal a una defensa atrincherada habría provocado demasiadas bajas, por lo que Jerjes optó por una batalla naval con la idea de destruir la flota griega y forzar la rendición. La mayoría de los altos mandos griegos preferían una batalla terrestre en el istmo de Corinto para prevenir la invasión por tierra. Pero Temístocles, que ya les había convencido previamente de que era mejor invertir en la defensa naval, se dedicó a provocar a los persas para atraerlos a un paso muy estrecho, situado entre el continente y la isla, donde los trirremes atenienses eran mucho más ágiles a la hora de maniobrar que las pesadas embarcaciones persas. La batalla se produjo al día siguiente y la flota persa sufrió pérdidas devastadoras. Jerjes contempla la batalla furioso desde su trono en lo alto de una colina. Tras la derrota regresa a Persia, dejando a su general Mardonius al mando del ejército. Al año siguiente, los persas vuelven a ser derrotados en la batalla de Platea. Esa fue la última vez que Persia intentó invadir Grecia. Aquella segunda victoria sobre los persas inauguró un período de prosperidad sin precedentes en Grecia, la Edad de Oro. La Edad de Oro griega es el periodo que empieza al término de las guerras médicas y dura hasta el final de la Guerra del Peloponeso. Se le denomina Edad de Oro porque abarca el auge y la caída de Atenas. Tras las guerras médicas, Atenas adquirió bastante importancia gracias a la construcción de la mayor flota que la ciudad podía acoger. Flota que mantenía gracias a los impuestos procedentes de las ciudades griegas conquistadas por los atenienses, que asimismo conformaban una valiosa base financiera, militar y política. Pericles impulsó la democracia ateniense. Gracias a su gran flota, propagó la influencia de la ciudad en la región y conquistó muchas ciudades. Fue el primer imperio del mundo formado por democracias. Cuarto acto, el joven Alejandro. En el año 336 antes de nuestra era, una nueva potencia griega se hallaba en pleno apogeo, Macedonia.
lugar de nacimiento de Alejandro Magno. Macedonia está situada al norte y al noreste de Grecia. En el siglo V a.C. era una región poco poderosa con un papel político subordinado. Pero en el siglo IV, tras la derrota de Atenas y la caída de Esparta, las relaciones de poder cambiaron. Alejandro era hijo de Filipo, un aguerrido guerrero. Era un joven muy inteligente. Su padre consiguió que uno de los hombres sabios de la época, Aristóteles, fuese su tutor. Recibió una educación extraordinaria que incluía entrenamiento físico y enseñanzas militares. La leyenda dice que el joven Alejandro hizo una apuesta con su padre. A Filipo le ofrecieron un caballo que nadie podía domar, así que lo rechazó. Alejandro dijo que él lo domaría y que si no, lo pagaría de su bolsillo. El joven sorprendió a todo el mundo domando aquel caballo al que dio el nombre de Bucéfalo, que significa cabeza de toro. Filipo admiraba a su hijo y, según Plutarco, solo le dio una orden. Busca, hijo mío, un reino igual a ti, porque en Macedonia no cabes. Alejandro tenía 16 años cuando su padre le dio un ejército y se lo llevó al sur. Juntos sometieron Atenas, Esparta y otras ciudades-estado, formando una nueva alianza con ellas. Esta fue la primera campaña militar de Alejandro. En el año 340, Filipo y el joven Alejandro sometieron el resto de Grecia y lo tomaron bajo su control. La conquista culminó en una batalla al norte de Atenas. La victoria en Queronea en el año 338 puso fin de momento a la expansión griega de Macedonia. Filipo no solo ocupaba un lugar preeminente en la anfictionía de Delfos, sino que, además, dirigía la Liga de Corinto, lo que le otorgaba la autoridad necesaria para presentarse a sí mismo como líder de todos los griegos. Alejandro y su padre regresaron a Macedonia. Se estaban preparando para su próxima campaña, la conquista del Imperio Persa. Pero durante la celebración de una boda, padre e hijo se enzarzaron en una violenta pelea sobre la sucesión. Por suerte para el joven Alejandro, Filipo estaba borracho y se cayó al suelo. Alejandro le insultó sin piedad. «Miradle», dijo, «pretende cruzar de Europa a Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un asiento a otro». Alejandro pasó un tiempo exiliado, pero no tardó en volver con su padre, asumir su papel de heredero y ayudar a preparar la invasión de Persia. Pero el destino intervino. En el 336, Filipo fue asesinado. Filipo organizó la invasión de Persia, pero no pudo llevarla a cabo porque fue asesinado. El rey macedonio se dirigía a un teatro en el que iba a celebrarse una boda cuando uno de sus 7 guardas personales, Pausanias, le apuñaló hasta matarlo. Nadie sabe a ciencia cierta por qué lo hizo. Algunos creen que fue por una ofensa personal. Otros sospechan de Olimpia de Épiro, la segunda esposa de Filipo y la madre de Alejandro. Pero no son más que especulaciones de los historiadores. Lo único que sabemos es que el rey dejó un gigantesco imperio en manos de su hijo. Su hijo de 18 años. Al principio, las ciudades-estado griegas rechazaron al joven rey. A Filipo le temían
Pero Alejandro era demasiado inexperto. Pospuso la invasión de Persia porque primero quería hacerse valer en los territorios que ya poseía. Las ciudades-estado vieron que le habían subestimado cuando les demostró de lo que era capaz. Una vez afianzado su poder sobre Grecia, Alejandro se dirigió hacia Persia. Alejandro se lanzó a la conquista del Imperio Persa oficialmente por dos motivos. Por una parte, quería reclamar las ciudades de Asia, en otras palabras, liberar Asia Menor. Y por otro lado, quería vengar la destrucción causada por los persas en el 480 a.C. Estas eran las razones principales, pero había otras. Personalmente, Alejandro quería emular a Aquiles y alcanzar la gloria de los héroes. Quinto acto. Alejandro, emperador del mundo. En el 331 antes de nuestra era, Alejandro Magno emprendió el camino hacia el este, para enfrentarse por última vez a Darío, el rey de Persia. Darío tenía 2 derrotas en su haber, pero su ejército seguía siendo grande y poderoso. Se calcula que eran 50.000 persas contra 50.000 macedonios, griegos y tropas auxiliares. El 1 de octubre, en un lugar llamado Gaugamela, en el norte de Irak, comenzó la contienda. Darío desplegó sus tropas a lo largo de una amplia llanura, creyendo que eso le beneficiaría. Parmenio, la mano derecha de Alejandro, resistió el embate del primer ataque. Parmenio cambió a una estrategia defensiva. Parecía que Darío llevaba las de ganar. Por un momento la victoria estuvo en juego, pero Alejandro y su caballería salvaron la situación. Alejandro presionó el centro del ejército persa en una valerosa maniobra de ataque, obligando a Darío a replegarse. Todo aquello aterrorizó a Darío, que llevaba ya un tiempo presa del pánico, por lo que fue el primero en dar media vuelta y huir. Darío huyó, pero sus días estaban contados. Alejandro quería apresar a Darío a toda costa, porque estaba convencido de que si no le eliminaba, no tendría legitimidad para ser el rey de Persia. Así que eso fue lo que le obligó a viajar aún más hacia el este. Cuando el sátrapa Besos se enteró de que Alejandro estaba tan cerca, ordenó a uno de sus sirvientes que se deshiciera de Darío, porque la situación le resultaba embarazosa. En el año 330 antes de nuestra era, Darío III murió a manos de sus compatriotas y Alejandro se hizo con el trono de Persia. Pero el incansable conquistador aún no estaba satisfecho. Llevó a su ejército aún más hacia el este, lo que causó malestar entre sus filas. Muchos de los veteranos empezaban a hartarse. En el verano del 338 a.C., varias divisiones del ejército se reunieron en Samarcanda y celebraron un gran banquete. Durante la celebración, se cantaron canciones de mofa hacia algunos soldados de la caballería que habían fallecido recientemente. Esto enfadó a Clito, general y amigo de Alejandro. Le molestó tanto que se lo reprochó a su líder. Le dijo que se comportaba más como el hijo de Zeus Amón que como el de Filipo. Concluyó su diatriba con unos versos de Eurípides, con los que claramente le echaba en cara que se comportaba como un tirano.
Alejandro y Clito, ambos borrachos, se enzarzaron en una pelea. En el caos de la lucha, Alejandro hiere a su amigo por error con una lanza. Cuando se percató de lo que había hecho, lloró la muerte de Clito arrepentido. Alejandro se arrepintió de haberle matado y cayó en un largo periodo de duelo desesperado. Pero por mucho que le perturbara la muerte de su amigo, prosiguió con su campaña. Alejandro quería crear un gran imperio que abarcara Oriente y Occidente, al contrario que sus generales, que estaban hartos de luchar y solo querían volver a Macedonia a disfrutar de su enorme botín. Pero Alejandro insistió en seguir avanzando. Llegaron al Valle del Indo. Les faltó poco para llegar a India y ser derrotados. Vieron animales que nunca antes habían visto. Conocieron a un rey que iba a lomos de un elefante. Al final, los generales se alzaron contra Alejandro y él tuvo que afrontar el hecho de que no tenían ninguna intención de seguirle en su aventura. Alejandro no tenía elección. Abandonó la India y volvió a Susa. Pero tras su regreso a Persia, notó que había disminuido su poder. Conquistar un imperio es una cosa, pero gobernarlo es otra. Alejandro adoptó una revolucionaria idea de la antigüedad: mezclar dos culturas para forjar una nueva identidad. Su idea consistía en mezclar las razas, algo chocante e inaceptable para los macedonios. Alejandro organizó una boda multitudinaria en Susa en el año 324. Fue una boda espectacular en la que casó a 80 de sus amigos más cercanos con princesas persas, incluidas las hijas de Darío y otras mujeres de su familia. Las celebraciones duraron 5 días. Se erigió una carpa de más de 9 metros de altura en el lugar de los festejos. Artistas, malabaristas y poetas actuaron durante los múltiples enlaces, entreteniendo a los invitados, que eran los acompañantes de los novios y soldados. Alejandro se casó con la hija mayor de Darío y le dio una de sus hermanas a su gran amigo Hefestión. En total, hubo 80 bodas, que se celebraron según las costumbres persas. A los generales conservadores no les gustó. Ellos preferían haberse casado con mujeres aristócratas macedonias. Tras la boda, Alejandro se fue a vivir a un palacio en Babilonia. No le quedaba mucho tiempo al frente del imperio. En junio del año 323, cayó enfermo. Fue víctima de su propia inclemencia. Nunca se preocupó ni por su bienestar ni por el de sus soldados. Otro factor que influyó fue su excesivo consumo de alcohol durante las fiestas. Tras una de estas fiestas, Alejandro contrajo una fiebre muy alta. No paraba de subir y ningún doctor lograba ayudarle. Al cabo de unos días, fue trasladado a los aposentos interiores del Palacio de Babilonia. Allí recibió a sus soldados por última vez y, justo antes de morir, a sus oficiales.
Alejandro no tenía sucesor, y a su muerte, el imperio se vio sumido en el caos. La brutal lucha de poder que se produjo reestructuró el mundo antiguo. Tras 10 días de convalecencia, Alejandro Magno murió sin sucesor. Dicen que cuando le preguntaron que quién debía sucederle, Alejandro respondió, el más fuerte. El imperio de Alejandro se dividió en reinos enfrentados, pero su legado y el de la antigua Grecia vale mucho más que el territorio. Él vio cómo aquellos dos mundos fusionaban sus culturas, sus selectas culturas. Algunos le consideran el destructor de la libertad y de las ciudades-estado griegas. Pero Alejandro Magno llevó la cultura griega a un territorio que nunca antes había tenido ningún contacto con Grecia. Al final, Grecia acabó convirtiéndose en una pequeña provincia de un imperio aún más grande, el romano. Pero hasta los líderes romanos supieron apreciar su importancia. La religión, la ciencia y la literatura romanas imitan a las griegas. Esto hizo que las ideas griegas se expandieran aún más, llegando hasta Europa y el norte de África. Grecia, con sus héroes mitológicos, es sin lugar a dudas un gran imperio y estableció los cimientos de la civilización occidental.